Ellos son los primeros en examinarse de las pruebas de acceso a la universidad. La EBAU ha comenzado en algunas comunidades, pero los alumnos de Castilla y León tendrán que esperar hasta el miércoles. 10.900 castellanos y leoneses se someterán a estas pruebas, a algo menos que en la convocatoria del año pasado. La Universidad de Burgos será la que asuma la coordinación de la EBAU a nivel regional. Y en Ávila, buenas tardes, tragedia en las carreteras. Ayer por la tarde un coche se salió de la autovía y fallecieron todos sus ocupantes. Eran una familia, los padres poco más de 30 años. Su hijo, un niño de 2 años, ha muerto ya en el hospital. Esta mañana se ha informado del fallecimiento de una mujer y de un menor de edad tras el accidente sufrido ayer por una salida de vía en la A50 en el término municipal de Ávila. En el lugar del siniestro se certificó la muerte de un varón de 35 años. Segunda jornada del juicio en el que hemos podido escuchar a 11 testigos, entre ellos los familiares tanto de Dionisio, el varón fallecido en Santovenia, como de el único acusado, el Chiqui. Enseguida conocemos las versiones que han dado ambas partes. Ya saben que el domingo se celebran elecciones al Parlamento Europeo y hoy es el último día para publicar encuestas. Todas, o casi todas, le dan la ventaja al PP, algunas incluso con el doble de representación, menos el CIS, que sigue dando el primer puesto a los socialistas. Sí, prácticamente todas las encuestas que han salido hoy señalan que el Partido Popular será la opción más votada, seguido el PSOE y Vox en tercer lugar. Además, la nueva formación de Alvise Pérez podría llegar a conseguir un escaño. Desde hoy, aquellas personas que no hayan realizado todavía la declaración de la renta van a poder hacerlo de forma presencial, en oficinas como esta, hasta el 1 de julio. Enseguida se lo contamos. La ordenanza municipal que regula la zona de bajas emisiones en Salamanca se aprobó la semana pasada en pleno municipal. Entrará en vigor a lo largo de este mes de junio en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la provincia. Han cortado la frontera con Francia. Son agricultores españoles, pero también franceses, unidos para reivindicar mejoras en el campo. Detrás de ellos no está la convocatoria de ninguna organización oficial. Mañana nuevo ascenso de las temperaturas, más calor y bastante sol, porque solo tendremos algunas nubes por la tarde en las zonas de montaña, incluso con chubascos débiles por allí. En el resto lo están viendo, cielos prácticamente despejados. Y si hace una semana celebrábamos el ascenso del Real Valladolid, hoy otra ciudad se echa a la calle para festejar el éxito de su equipo. El Zamora Club de Fútbol sube a Primera Ref. Estaremos allí. Héctor Segurado. Tras un solitario gol en el minuto 59 de Luis Rivas, el Zamora Club de Fútbol certificó su ascenso a Primera Federación ante el Sanse. Hoy han comenzado los actos de celebración y los zamoranos se han echado a la calle para celebrarlo. En el Tiempo Deportes les contamos más. Semana clave para los futuros universitarios de todo el país. Estos días son los exámenes de la EBAU y, como siempre, llegan de manera escalonada a las distintas comunidades. En Castilla y León las pruebas comienzan el miércoles. Casi 11.000 jóvenes se presentan aquí en esta primera convocatoria. Serán 10.900 los estudiantes inscritos en estas pruebas de acceso a la universidad, un 1% menos que en la convocatoria del año pasado. Solamente la Universidad de Valladolid ha registrado mayor número de alumnos inscritos que en 2023. Ahora se enfrentan a la primera convocatoria de estos exámenes de la EBAU, pero la segunda convocatoria llegará del 8 al 10 de julio. La Universidad de Burgos será la encargada de coordinar la EBAU a nivel regional y además premiará con 500 euros a los alumnos de nuevo ingreso con un expediente académico excelente. Pero como les decíamos, hay comunidades donde ya han empezado estos exámenes de acceso a la universidad. Los hemos visto en La Rioja y en Madrid, los primeros de este año. A las puertas de las aulas, como suele ser habitual también, había muchos nervios. La peor, la verdad, quedó matemáticas o lengua, o sea que empezamos bien la EBAU. Yo creo que el mayor problema es el tiempo. Me levantaba como a las 6:30, entonces un poco pronto, y estaba sobre todo estudiando de 8 a 8. Descansar sí que he descansado, un poco nerviosa ahora, pero voy segura.
Bueno, la EBAU de este año es transitoria y sigue sin ser equitativa. Hay un estudio de la plataforma Escuela de Todos que evidencia esas desigualdades entre distintas comunidades. Vamos a verlo con un ejemplo. En Historia de España, si el alumno es de Extremadura, puede sacar un 10 estudiando solo una cuarta parte, el 25% del temario. Aquí en Castilla y León debería dominar casi la mitad, el 40%. Pero en lengua y literatura la balanza es más favorable para los chavales de Castilla y León. En Extremadura, tener 5 faltas de ortografía supone el suspenso directamente. Aquí, esas mismas faltas restarían un 1,25 en el examen. ¿Y cuál es la solución para combatir estas diferencias? En el debate se han puesto encima de la mesa varias. La más solicitada es directamente una EBAU única, una posibilidad que no se ha logrado pese a que se lleva años intentando instaurar. También se sigue valorando algo más factible, como armonizar más la prueba o hacerla más homogénea entre comunidades. La clave para los expertos es unificar no tanto el contenido, sino las competencias. ¿Sería posible unificar la EBAU? Hasta ahora no se ha conseguido, a pesar de que cada año el Ministerio publica una orden para intentar armonizar la estructura, los criterios de corrección y el peso de los contenidos en la nota. Es muy complicado avanzar en la línea de hacerlo idéntico, pero sí es fácil avanzar en hacerlo homogéneo. En esa homogeneidad insiste el PP en su propuesta, mismas fechas y criterios de corrección y sobre el contenido un banco de preguntas compartidas. Único común no quiere decir que necesariamente sean las mismas preguntas, sino la misma estructura del examen y que se haga en todas las comunidades autónomas a la vez. Las universidades están de acuerdo en unificar el calendario, también en el peso que tienen algunas asignaturas en la nota de admisión, hasta ahora diferentes según facultades. Pues realmente lo que necesitaríamos es un ejercicio de buena voluntad y de espíritu cooperativo. Para hacer una prueba homogénea, teniendo en cuenta que no hay un bachillerato único, expertos en educación apuntan a evaluar las competencias, como hace el informe PISA. Se hicieron hace un año en el Ministerio unas pruebas de piloto en esta línea y creo que se está yendo en la línea adecuada. Tenemos bachilleratos muy distintos y al estudiante no se le puede pedir que haga una prueba que no se corresponda con su bachillerato. Eso sería absolutamente injusto. Por tanto, una EBAU más homogénea es cuestión ya de voluntad política. Bueno, de momento el curso que viene, las comunidades gobernadas por el PP ya han dicho que van a implantar una EBAU común en esos territorios, aunque los detalles los van a dar a conocer después de las elecciones europeas. Hoy la consejera de Educación de Castilla y León se ha mostrado satisfecha por ese acuerdo. El objetivo es que a la larga sea un único examen, pero ahora las comunidades autónomas no gobernamos en el Ministerio de Educación, con lo cual, mientras no se gobierne el Ministerio de Educación, lo único que podemos hacer es ponernos de acuerdo entre las comunidades autónomas, que ya somos 14 comunidades autónomas, en las que representamos el 70% del alumnado. Comienza la segunda y última semana de campaña electoral antes de que votemos este domingo y a partir de mañana ya no se podrán publicar más encuestas. Los sondeos son muy favorables para el PP, que sería la primera fuerza en el Parlamento Europeo. Incluso podría duplicar los resultados de hace 4 años. La mayoría de sondeos para las próximas elecciones europeas dan la victoria al Partido Popular con 23 o 24 escaños, unos 4 puntos por delante del PSOE. En tercer lugar Vox y en cuarto Sumar. Podemos tendría una caída significativa con tan solo 2 diputados y además la nueva formación de Alvise Pérez se acabó la fiesta, podría tener representación parlamentaria con 1 escaño. Si hoy se celebraran las elecciones europeas, el proyecto de Núñez Feijóo sería el claro vencedor. El Partido Popular adelanta al resto de formaciones en escaños y en estimación de voto. Es el denominador común de la mayoría de las encuestas en una semana decisiva. Encuestas como esta de ABC le dan entre 23 y 24 escaños, el doble que hace 5 años. Subida en buena parte a costa de Ciudadanos, que firmaría su extinción también en Europa. El PSOE se mantendría en los 20 escaños, como dice esta encuesta del
del país, uno menos que en 2019. Eso sí, pierde fuerza en las urnas tras una semana protagonizada por la aprobación de la amnistía y el reconocimiento del Estado palestino. Vox subiría hasta los 6 o 7 representantes en un contexto de polarización para sumar 4 parlamentarios, según publica La Razón. Los de Yolanda Díaz superarían a Podemos en su lucha particular. Eso sí, la lista encabezada por Irene Montero salvaría 2 escaños de los 6 que tenían. El arco se completaría con los nacionalistas y la formación de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, que podría estrenarse en la Eurocámara. Esto es lo que dicen los pronósticos. En 6 días conoceremos realmente quiénes serán los 61 nuevos eurodiputados que ocuparán los escaños de España. Y mientras, la encuesta del CIS, que sigue situando al PSOE como vencedor. Eso sí, recorta distancia en intención de voto, porque en esta ocasión no habla de escaños. Le deja a menos de 3 puntos por delante del PP. Vox se quedaría como tercera fuerza, seguido de Sumar. Destaca la caída de Podemos, superado por Ahora Repúblicas, y la agrupación liderada por Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, se llama su formación. Además, esta encuesta del CIS refleja que 1 de cada 3 españoles a día de hoy aún no ha decidido a quién votará, por lo que habría un alto porcentaje de indecisos. Y en cuanto al seguimiento de la campaña, interés repartido. Más de la mitad, el 51%, reconoce estar siguiéndola con poco o ningún interés. El secretario autonómico del PSOE ha estado hoy en la provincia de Soria. Desde Almazán ha hecho un repaso a la llegada de fondos europeos con los que se ha afrontado la crisis provocada por la pandemia. Dice Tudanca que es un ejemplo que se contrapone a la salida de la recesión de 2008 y que es la elección que se propone a los ciudadanos el próximo domingo. Nunca antes en la historia ha llegado tanta financiación de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ha sido gracias al compromiso del Gobierno de España, gracias a la pelea de Pedro Sánchez y gracias a la mayoría socialdemócrata. Eso es lo que hay que elegir. Quienes nos comprometemos con el territorio, quienes traemos inversiones, quienes salvamos el estado de bienestar, quienes subimos los salarios y las pensiones, o quienes están dispuestos a entregar las instituciones a la extrema derecha. Mientras, la número 2 de la candidatura socialista, Irache García, ha reflexionado hoy sobre la gran fragmentación política que se da por segura para el próximo Parlamento Europeo. Negociar y ceder, ha recordado, será más importante que nunca. La polarización, que es una realidad en nuestras sociedades cada vez de forma más aguda, y en las políticas que se llevan a cabo, sobre todo a nivel nacional, tenemos que hacer que sea compatible con una Europa que negocia. Y como socialdemocracia europea, nuestra posición es seguir con la alianza tradicional que ha construido Europa. La alianza de las 3 grandes familias políticas europeas, conservadores, socialdemocracia y liberales. Alfonso Fernández Mañueco encara esta recta final de campaña desde San Pedro de Gaillos, en Segovia. Visita al Museo del Paloteo, que destaca el folclore de la zona. Y ahora, en estos momentos, participa en un acto de campaña para pedir el voto para el proyecto del PP y Alberto Núñez Feijóo. Que perjudica a las explotaciones ganaderas y a nuestro mundo rural. Y si uno analiza todos estos ataques, nos damos cuenta que la mayoría tienen como denominador común a la ministra Teresa Rivera. ¿Y quién es Teresa Rivera? Pues da la casualidad que es la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas. Pues si esto es lo que hace como ministra del Partido Socialista, imaginaros qué es lo que va a hacer esta señora cuando esté sentado en Europa. Ella el otro día vino acompañado de Sánchez y de Puente. Solo faltaba Zapatero para hacer el póker. Venía a hablarnos de futuro, pero de ella solo podemos esperar daño a los trabajadores y a los empresarios. Señal en directo desde Segovia. Y mientras tanto, el candidato popular Raúl de la Hoz ha visitado esta tarde Trabazos, en Zamora, muy cerca de la frontera con Portugal. Allí ha acusado al gobierno de Sánchez de abandonar por completo a las gentes de esa zona y se ha dirigido con sus críticas especialmente a la candidata socialista, a Teresa Rivera.
El Partido Socialista ha cometido la osadía de nombrar número uno, de poner como candidata número uno al Parlamento Europeo a la principal enemiga del campo de Castilla y León, la ministra que, siendo titular del reto demográfico, no ha hecho absolutamente nada por luchar por el reto demográfico, luchar contra la despoblación, y eso aquí lo sabemos muy bien en Zamora. El candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Jordi Cañas, ha participado en el debate organizado hoy por Prisa Media. En su mensaje final ha advertido que en esta campaña no se está hablando de Europa y ha recordado que en estas elecciones se trata de garantizar la solidaridad de los europeos. De cómo defender vuestros intereses, los intereses del conjunto de agricultores, ganaderos, productores, la industria española, los pequeños y medianos autónomos, los jóvenes, los mayores, las personas que necesitan ayuda específica, los discapacitados. De cómo somos capaces de construir una Europa que no deje a nadie atrás, de construir una Europa que piense en ti, una Europa que esté cerca, una Europa con rostro humano, una Europa que esté al lado cuando la necesitas, y para eso se necesita trabajar. Carlos Sánchez, uno de los redactores del programa de Sumar para las europeas, ha hablado del campo esta mañana en León. Dice que el 20% de los agricultores concentran el 80% de las ayudas al sector. Además, asegura que PP y PSOE son dos partidos que se atacan en España, pero que en Europa votan juntos. Veréis mucho enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Feijóo. Bueno, pues que sepáis que los dos duermen en el mismo colchón cuando se trata de Europa. Las decisiones en Europa las votan juntos, la socialdemocracia con los conservadores. Desde Vox han vuelto a defender hoy la identidad de su candidatura frente a la del PP. A los populares les acusan de pactar habitualmente con los socialistas en Europa. El Partido Socialista y el Partido Popular, que llevan votando lo mismo en Europa esta legislatura, ¿no? 9 de cada 10 decisiones de las que se toman en Europa están tomadas por los dos partidos, aunque ahora nos quieran vender cosas distintas. Alberto Núñez Feijóo estará mañana aquí en Castilla y León Televisión. Será a partir de las 9:15 en el programa Cuestión de Prioridades. Hoy el líder del Partido Popular ha abierto la puerta a una moción de censura contra Sánchez. Lo hará, dice, si es útil y si se da el contexto adecuado para que salga adelante. Si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, veremos más próximo el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Se lo contábamos en titulares, accidente de tráfico en Ávila y tragedia. En plena autovía, ayer por la tarde, un coche se salió de la carretera y acabó volcando. En el interior, un matrimonio de poco más de 30 años y su hijo de 2 años. Los 3 han muerto y ella además estaba embarazada. En la tarde de ayer, una llamada al 112 alertaba de una salida de vía en la A50 en el término municipal de Ávila. En el lugar del siniestro se certificaba la muerte de un varón de 35 años. Una mujer de 34 era trasladada con pronóstico grave hasta este hospital Nuestra Señora de Sonsoles y un menor de 2 al hospital de Salamanca. Esta mañana se ha conocido el fallecimiento de ambos. En lo que llevamos de año son 34 las víctimas mortales en accidentes de circulación en Castilla y León. Y sigue el juicio que sienta en el banquillo al conocido como Chiqui, un hombre de Santovenia en Valladolid al que acusan de haber matado a un guardia civil y a otra persona que tuvo como rehén. Hoy han declarado los familiares de esa víctima, entre ellos el hijo del fallecido, que se libró de los disparos por muy poco.
En esta segunda sesión hemos podido escuchar el testimonio de 11 personas. Se trata de familiares tanto de Dionisio, el varón fallecido, vecino de Santovenia, como del Chiqui, la única persona que se sienta en el banquillo de los acusados. Hay que señalar que la familia del Chiqui ha indicado que ese día había consumido alcohol y también drogas. Por su parte, los familiares de Dionisio dicen que tras la trifulca fueron al hospital, pero finalmente Dionisio decidió marcharse para intentar arreglar las cosas, que llamaron a la puerta de la casa donde residía la familia del Chiqui, que este directamente, cuando abrió, lo único que hizo fue disparar en la barriga a su padre y que este falleció en el momento. Él salvó la vida porque el arma tuvo que volver a recargarla y le dio el tiempo justo para huir. Una sesión que ha terminado pero que continuará mañana y previsiblemente será el turno de escuchar a los familiares del otro fallecido, el teniente coronel. No, yo el recuerdo que tengo es de que me apunta, yo salgo corriendo y le veo como él intenta ir detrás mío corriendo. ¿Ese día vio a Chiqui consumir sustancias estupefacientes? Bastantes. ¿Nos podría decir cuáles? Cocaína y heroína, y aparte de alcohol. Cuando me llamó mi cuñado mayor para decirme que estaba muerto. Bueno. Y ya no me dejaron entrar a estar con él para despedirme. Y hoy ha pasado a disposición judicial la joven acusada de la muerte de su bebé nada más nacer. Fue la semana pasada en Valencia de Don Juan, en León. Ella estaba ingresada desde entonces por la hemorragia que sufrió en el parto, en el que no tuvo asistencia sanitaria. Ahora la investigación se centra en conocer si el bebé nació vivo o muerto. La policía ha conseguido desarticular una red de inmigración ilegal en Salamanca. La alerta saltó cuando se tuvo constancia de la tramitación de varios permisos de residencia de menores de 21 años de Senegal. La cuestión es que eran 23 jóvenes y supuestamente todos los 23 hijos de un mismo padre. La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a favorecer la inmigración irregular desde Senegal. Se han detenido a 2 mujeres y hay una tercera persona que permanece huida. Él es el supuesto padre de 21 personas que presentaba como hijos y para los que presentaba esa solicitud de agrupamiento familiar comunitario de manera fraudulenta en distintos municipios de la provincia de Salamanca. Al hilo de investigación se han detectado otros 17 casos fraudulentos y también se está investigando cuántos casos de falsos hijos presentados podría haber en la provincia de Cuenca. Desde hoy ya se puede hacer la declaración de la renta de manera presencial. Ya ha comenzado la atención en las oficinas para todos los ciudadanos que hayan pedido cita previa y que cumplan requisitos como tener sueldos de menos de 65.000 euros anuales o que no tengan más de 2 inmuebles en alquiler. El plan para presentar la declaración de la renta concluye como mucho el próximo 1 de julio, pero desde hoy ya hemos visto personas que se acercan a oficinas como esta a hacerlo de forma presencial. Sigue existiendo también el asesoramiento, la ayuda online a través del servicio, le llamamos, que ya ha sido muy útil a más de 850.000 personas. De momento en Castilla y León Hacienda ha devuelto 318 millones de euros, lo que supone el 65% de lo que tiene que entregar. Salamanca ha sido la primera ciudad de Castilla y León que ha definido su zona de bajas emisiones. Todas las demás, a excepción de Soria, por número de habitantes, tendrán que adaptarse a la normativa europea. Pero en el caso de la ciudad salmantina ya se han ido adelantando. Eso sí, todavía faltan casi 5 años para que se apliquen sanciones si no se respeta. La zona de bajas emisiones en Salamanca entrará en funcionamiento en 2029. Durante todo el año 2024 lo que comenzarán a funcionar son los lectores de matrícula. Si bien no habrá sanciones para los infractores, se les comunicará, eso sí, que han accedido con un vehículo no permitido a la zona de bajas emisiones. Es un tiempo también que se quiere dar desde el Ayuntamiento para que los ciudadanos vayan solicitando su registro, bien como residentes de forma permanente o bien de forma temporal.
incluso aquellos vecinos o residentes que estén empadronados dentro de la zona de bajas, de la zona peatonal, o que tenga su vehículo también empadronado, o tenga el impuesto de vehículo de tracción mecánica dentro de la zona peatonal. Al disponer el ayuntamiento, a disponer de esos datos, ni siquiera será necesario que tengan que hacer ese registro, que ya se lo haremos nosotros por ellos. A vueltas con las zonas de bajas emisiones. En Zamora ya han realizado las principales obras, aunque la implementación... Tenemos los plazos para la implementación de la zona de bajas emisiones hasta 2030, con lo cual hay bastante holgura. En Salamanca hoy ha entrado en vigor, pero no se empezará a multar hasta 2029, porque las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a aprobar la ordenanza este año, pero a la hora de aplicarla tienen flexibilidad. Ahí no hay unos plazos, hay ciudades que se han marcado un horizonte de 2027, otros ya lo están ejecutando y nosotros nos hemos marcado el horizonte del 2025. Más confuso es en el caso de Burgos, que la aprobaron, pero a la hora de multar. Nos estableció un periodo de carencia de 18 meses a partir no de la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, sino a partir del momento en que todos los elementos de acceso y de control de acceso se encuentren instalados. Hay flexibilidad para aplicarla, pero no tanta para aprobarla. Deben tener la ordenanza antes del 31 de diciembre, un objetivo difícil para Ponferrada después de que PSOE y Vox no hayan aprobado la propuesta del Partido Popular. Vendrá Europa y nos dirá: bueno, si ustedes no tienen una ordenanza, la norma ya la pongo yo. ¿Y cuál va a ser? Que Ponferrada la van a equiparar a Madrid. En total, 9 ciudades en Castilla y León están tramitando su zona de bajas emisiones. Soria es la única capital de provincia que no está obligada a implementarla. Fue la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 la que obligó a crear estas zonas de bajas emisiones, pero al contrario de la creencia común, no solo se limitan a establecer perímetros restringidos para la circulación de determinados vehículos. Otra de las medidas que contempla esta ley es hacer ciudades más amables, con más espacio para los peatones y calles como esta, de plataforma única, es decir, sin bordillos, y en la que la prioridad la tiene el peatón. Otro objetivo es la mejora de la calidad del aire. Para ello se han instalado aparatos como este que recogen los niveles de contaminación y gracias a los cuales los ayuntamientos pueden realizar los índices de polución que deben entregar primero cada 2 años y después cada 5. Una herramienta que junto a los sonómetros que miden la calidad acústica ayudan a los ayuntamientos a cumplir con las directivas europeas y a hacer ciudades más amables para los ciudadanos. Y otra de las imágenes del día, el paso de la Junquera para ir por carretera a Francia, totalmente cortado por las protestas de los agricultores. Hoy han sacado los tractores a la calle y han reavivado sus reclamaciones, coincidiendo con la última semana de campaña para las europeas. Piden que se controlen más los productos que llegan desde fuera de la Unión para competir con las mismas reglas. Es el momento de lanzar un mensaje a la sociedad de que todo sigue igual y un mensaje a los políticos de que necesitamos soluciones ya. Si no hay soberanía alimentaria y estamos importando productos terceros con unos fitosanitarios que aquí la Unión Europea nos está prohibiendo, pues ya no podemos competir. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. ¿Te atreves? Y la vida se abre. Desde Palencia, la consejera de Movilidad ha destacado las políticas de la Junta para facilitar las comunicaciones de los habitantes de Castilla y León. González Corral ha señalado las mejoras urbanas, pero se ha acordado también de la red de transporte rural. También en materia de transportes estamos apostando nosotros por unas nuevas estaciones de autobuses, por llegar a todos los ciudadanos, con un transporte a la demanda allá donde menos ciudadanos hay. En Bezoya, después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que al aguapatos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Esta que ven es una de las grandes obras de Francisco de Goya. El óleo se llama La Cita y puede verse en el Museo Etnográfico de Zamora. Ha llegado del Prado y forma parte de un proyecto en el que esa pinacoteca cede temporalmente algunos lienzos para que se exhiban en otros puntos del país. Este de Goya lo pueden ver hasta el 30 de junio en Zamora.